Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy volvemos a los vídeos largos, esos vídeos un poquito más densos que tienen que ver con el trabajo o con el proyecto artístico que tengo detrás del canal y no tanto con ese formato más YouTube que en la última semana estuvimos viendo, pero bueno, lo voy combinando. Vamos a hablar del filósofo más importante y más reconocido de todo el siglo XX dentro del estudio de los ecosistemas de medios o de la sociología de la comunicación. Esto tampoco tiene mucho mérito porque podría ser considerado en cierto modo su fundador. Entonces, hoy vamos a analizar la figura de este autor en su contexto, por qué ha sido tan importante teniendo en cuenta el mundo en el cual estamos habitando en la actualidad, porque al fin y al cabo es de las primeras personas que con buen criterio y con un análisis profundo de la sociología, de las tecnologías y de los medios de comunicación de su época, pero con una visión que va más allá de los propios medios, sino que se expande, consiguió vislumbrar o articular estudios sociológicos alrededor del mundo que estamos viviendo hoy. Pero por otra parte también me gustaría tener un planteamiento crítico un poco más adelante sobre si es vigente, si es tan importante ya en la actualidad o si ha pasado ya el momento cumbre en el cual tenía cierta utilidad los estudios de este autor y en la actualidad pues quizá no es para tanto. Vamos a verlo. Y para finalizar el video ensayo de hoy, ya hacia la mitad, hacia el final, leeremos algunas de sus frases de la aldea global, analizaremos algunos conceptos y plantearemos si a alguien le interesa pues expandir una lectura más allá o hacer otros vídeos con otros conceptos que también ha tratado. Pero hoy nos centraremos un poco más en ese libro de la aldea global que reúne junto a Powers unos cuantos textos, entrevistas y picoteos ahí que reúnen muy bien todo ese cuerpo de trabajo que fue extendiendo durante 2-3 décadas. Tanto si lo conoces como si no, y a este autor deberías conocerlo si vives en el mundo actual, es un vídeo que seguro que te va a interesar porque no hay libro contemporáneo que analice la sociedad de medios actual, el mundo entero que vivimos hoy, y no se base en los preceptos o en fragmentos o en concepciones que hizo este autor. De hecho, muchos de los libros, y por eso quiero hacer este vídeo, son directamente refritos, y aún así considero que puede que esté un poco desactualizado ya McLuhan. Pero bueno, ahora lo veremos. Vamos con Marshall McLuhan y la aldea global. McLuhan nació en 1911 en Canadá y falleció en 1980, en los albores de un mundo nuevo, computerizado y camino a la era digital que él intuyó durante todos sus trabajos pero que en realidad nunca llegó a vivir. Y para entender un poco el contexto donde se desarrolló su cuerpo principal de trabajo de ensayístico, es alrededor de los años 60 y 70, un poco antes, un poco después, pero por ahí está su prime. Durante esas fechas estudió en profundidad los fenómenos culturales que se estaban desarrollando a través de las nuevas tecnologías de la información, pero no es reconocido en la actualidad por esto, sino por el carácter visionario de sus especulaciones alrededor de esos mismos estudios que realizó. McLuhan fue una especie de profeta, de Nostradamus, de vidente que apretó las posibilidades de la nueva sociedad de la información que estaba por eclosionar, pero que todavía no había explotado como ha pasado en nuestro contexto, o justo cuando él había fallecido y estaba empezando ese momento ya más consolidado de lo que él había estudiado. No se limitó a analizar su presente, sino que trató de meterle la misma caña analítica a los posibles futuros que derivarían de ese nuevo ecosistema de medios de comunicación. En el momento en el cual él trabajaba, si se hacía algún estudio, era alrededor de la tele, de la radio, del telégrafo, de la imprenta, de esta serie de medios tecnológicos de información que ya estaban consolidados o nacían y eran presentes para todo el mundo. Pero la gracia de McLuhan es que fue más allá, por eso es tan importante. Y también para repasar un poquito el contexto del pensamiento en aquella época, aunque McLuhan tuvo mucha influencia en la contracultura y en esos movimientos alrededor de los años 60 y 70 que fueron tan importantes para la filosofía que luego llamaremos posmoderna, postestructuralista y todos estos hashtags, hay que entender que en ese momento en realidad el mundo del pensamiento le miraba el ombligo a los gabachos con sus endogámicos filósofos obsesos por el deseo, Mayo del 68, residuos de Freud, lacanianos, etc., y toda esta serie de estudios que pues, se concentran en esa filosofía continental hecha en Francia. Mientras también la Escuela de Frankfurt, que había sido uno de los movimientos filosóficos, que a ver, Escuela de Frankfurt es para poner una etiqueta, no es que todos sean lo mismo, ¿no? Pero para entendernos, en aquel momento estaban dando sus últimos coletazos y algunos iban a fallecer en breves, pues bueno, más o menos estamos en esa época y el pensamiento está centrado en esto. Esto es una vista de pájaro con nave espacial, ¿vale? O sea, que nadie se ponga nervioso. Pues bien, en este contexto del pensamiento un poco occidental,
Marshall se obsesionó con tratar de entender todo aquello que tuviese que ver con una extensión de los 4 sentidos básicos que había planteado en su momento filósofos clásicos como Lucrecio. En su momento, Lucrecio pensaba que los sentidos más importantes eran el gusto, el olfato, el oído y la vista. Esto quiere decir que no se limitaba a la radio, a la televisión y a la imprenta, que serían los medios dominantes de su contexto, sino que McLuhan lo que hizo fue entender que cualquier extensión de estos 4 sentidos, gusto, olfato, oído y vista, eran susceptibles de pertenecer a las nuevas tecnologías de la información, al nuevo ecosistema de medios, etc. Y esto es la clave de su importancia. Es un pequeño detalle que le permitió tener una amplitud de miras asombrosa para su época. Es el que le ayudó también a extraer ese carácter profético, porque de repente, en lugar de limitarte a estudiar tu presente, que es lo que la mayoría de académicos o de gente del mundo del pensamiento y la filosofía tiende a hacer, él consiguió un carácter totalmente especulativo y profético que en muchas ocasiones acertó. También hay que decir, no en todas, pero bueno, mediante técnicas como su famosa tétrada, que luego la explicaremos en la segunda parte, y otros tipos de análisis de carácter descentralizado, intentó explorar hasta el último resquicio de las consecuencias que esos nuevos medios iban a tener en la sociedad. Aplicaba esa posible consecuencia más allá del ámbito científico, sino que trataba de hacer sociología con una especie de especulación que no se limitaba únicamente a los medios dominantes del momento, sino a cualquier posible extensión. Y claro, ¿en qué tiempos, en qué mundo habitamos ahora mismo? La era de la comunicación, la era de la información, la tecnocracia, el dataísmo, el capitalismo de vigilancia basado en un proletariado inmaterial o cognitivo, etcétera, etcétera. Toda esta serie de conceptos, de palabras que describen una sociedad que se basa exclusivamente en su corpus más nuclear, en la información, la circulación y el ecosistema de medios. Por eso McLuhan es imprescindible. Diga lo que diga yo luego, es un autor imprescindible para entender muchas cosas de la actualidad. Y cuando en la segunda parte, porque bueno, si lo conoces ya sabrás de qué estamos hablando, pero si no, pues te prometo que en la otra parte lo vamos a profundizar mucho más. Hay frases de él que directamente parecen pronunciadas por becarios de 20 años que estudian el presente, o por el típico filósofo o filósofa que acaban de salir de la facultad de su doctorado y están escribiendo su libro sobre el mundo actual. Y hay frases que directamente se copian de allí. Realmente lo que acabamos de comentar ahora es lo que necesitas saber de él como personaje, como persona, como autor dentro de su contexto para entender el porqué de su repentino resurgimiento. Porque si bien es un autor que mucha gente conoce y reconoce, tampoco es uno de esos nombres hiperpopulares. Y de hecho creo que con el paso del tiempo, a medida que nuevos autores lo han ido como poniendo en la freidora, ha ido saliendo a la luz, pero hasta hace un par de décadas tampoco era tan conocido. Porque precisamente ese carácter como precognitivo, especulativo o de vidente mágico de la sociedad contemporánea es lo que ha hecho que vaya como cobrando una mayor importancia. E insisto en recordar que esa importancia, esa pervivencia que tiene su obra, creo que se puede ver muy bien, no sé aquí pues quien esté viendo esto si está metidillo en las publicaciones más actuales. No hay filósofo, no hay analista, sociólogo, intelectual, contemporáneo, llámalo, ponle el nombre que quieras, que cuando trabaja el mundo global de medios digitales, ecosistema de comunicación, medios de la información, todo este tipo de conceptos, no hay prácticamente ningún autor o autora que caiga en el refrito de lo que ya hablaba McLuhan en sus textos, hace 50, 60 años. Autores como Carlos Alberto Scolari, el cual recomendé muchísimo en un vídeo aparte, José Luis Brea, otro de mis favoritos sobre el tema, que fue una lástima que falleciera porque este autor hubiese sido muy interesante verlo analizar el presente, o por citar a alguien más de mi generación, alguien más fresco, el último ensayo que se publicó el año pasado que tuvo bastante revuelo, Xavier Nueno. Este tipo de autores, entre tantos otros, como que me acabo de acordar también del último libro de Boris Groys, creo que era Devenir obra de arte o algo así, es un refrito de McLuhan, pero literal, incluso de muchos de sus argumentos y de forma de ver a Narciso, mezclado con un poquito de Deleuze y un poquito de tal, pero para que veamos un poco cuál es la pervivencia de este autor. En fin, que la mayoría de este tipo de autores que he mencionado, por mera coincidencia temática, por no tener otros referentes claros, porque no había tanta gente que estudiase de la forma que lo hizo McLuhan en los ecosistemas de medios desde el inicio, queriendo, sin querer, al final acaban haciendo
muchos refritos de lo que ya se hizo en trabajos de McLuhan. Y aún así, insisto en que recomendaría antes la lectura de estos comentaristas de la actualidad o estos filósofos más actuales antes que la de McLuhan. Luego veremos por qué. Bueno, luego no, vamos a verlo ahora. Voy a hacer una pequeña crítica a McLuhan o un poquito a ubicarlo en la actualidad desde mi punto de vista. Si alguien tiene una opinión contraria o cree que estoy equivocado en cierto argumento, le invito a comentar en la caja de comentarios, con educación como siempre, porque el vídeo anterior de Castaneda pues resulta que hay como una secta alrededor y ha sido una locura. Así que vamos con una pequeña crítica a McLuhan y su vigencia. Bien, antes de meterle el cepillito, hay que dejar muy claro que McLuhan era un erudito. De eso no cabe ninguna duda. Cuando lees sus textos o escuchas sus entrevistas, es delicioso el arsenal de referencias, de citas de todos los contextos históricos y en general ese carácter de biblioteca con patas que tanto nos gustan a los snobs del pensamiento. Además, otra característica muy interesante que lo hacía muy fresco es que McLuhan entendía el pensamiento o tenía una intención de descentralizarlo. Él entendía el pensamiento como una especie de eco. Le gustaba comparar la filosofía con la acústica, que resuena y ocupa todo un espacio sin tener un punto fijo, en lugar de utilizar los clásicos corsés del pensamiento tipo euclidiano, que está basado en la geometría de rectas, de cuadrados, de cubos. Él entendía que tenía que ser todo lo contrario, de modo que muchos de sus textos siempre son amenos, saltarines y en general podríamos decir que entretenidos para los temas así más sesudos que llega a tocar o las citas y la erudición que suelen tener algunos de sus libros o textos o artículos. Esta forma de escribir de forma amena, entretenida, al mismo tiempo que tratas un tema con cierta complejidad o algo de profundidad, es muy difícil de conseguir si se aplica el clásico formato del ensayo que cava un hueco hasta que la pala ya no puede romper más capas porque está toda la piedra ahí dura y ahí se ha acabado el ensayo, ¿no? Con ese método un poco más clásico o tradicional del ámbito académico, pues que es un poco a veces más complejo, más denso, más aburrido en sí de leer porque los temas que se cavan muy en profundidad, algo muy típico del siglo pasado, de otras épocas, pues bueno, que McLuhan al fin y al cabo exploraba los temas de forma multifocal, desde muchos ángulos, pero sin profundizar en exceso. Esto es algo que a la vez es bueno y no tanto, pero yo creo que sí, no sé, ahí tengo un dilema, porque en realidad es como una forma de analizar los temas de una forma muy actualizada, porque es la manera en la que trabajamos en la actualidad, totalmente multifocal, descentralizada, más superficial, sin profundizar tanto, pero al mismo tiempo no está en nuestro contexto esa manera de trabajar. Y esto es lo que me trae el primer dilema. Porque esa forma de trabajar de surfear la superficie, de ir cogiendo, conectando muchas cosas que también ya están almacenadas en una base de datos de Internet a la cual accedemos enseguida y por lo tanto hay ciertas maneras de trabajar ensayos que pues no hace falta que te metas en 1000 páginas, sino que hay mucha información que ya está almacenada para investigar de forma muy accesible y fácil. No tienes que emplear al ensayista como alguien que recopila y recolecta ahí 1000 páginas de información. Pero claro, eso en el contexto nuestro, el actual. Sin embargo, McLuhan, cuando empleaba esta especie de técnica más de surfing, más descentralizada, hace más de 50 años, no sé hasta qué punto acaba de ser eficiente, porque en el presente todo el contexto acompaña a este formato. Es como vivir en una especie de flujo presente de chicle estirado, constante y muy marcado, ayuda a esa forma de trabajar, pero McLuhan no lo hacía ahora, lo hacía hace 50 años. Entonces aquí tengo mi primer dilema. Después, ¿cómo y cuándo se lee a McLuhan? Cambia mucho. Desde mi punto de vista, la lectura que se debió tener en su momento álgido de publicaciones durante los años 60 debería haber sido una especie de desafío imaginativo, un estímulo muy grande y prueba de ello, al fin y al cabo, es el éxito académico que cosechó en los años 60 con la publicación de Understanding Media, Comprender los medios de comunicación, en 1965, que le dio muchísimo éxito y fue el libro que le hizo saltar al estrellato. Creo que ahí tiene un tipo de lectura que ya no tiene nada que ver con la posterior en los años 80, 90, cuando él ya ha fallecido y el contexto que trabajaba y que nosotros vimos ahora se estaba empezando a cocinar ya como con vista. Ya podías ver que aquello se estaba materializando. Esa lectura encuentro que ya sería diferente. Y
debería ser un orgasmo cerebral. Creo que ese es el momento más interesante para leer o para haber leído a McLuhan. Y una prueba de esto que estoy comentando creo que reside en libros como Cultura RAM de José Luis Brea, donde se percibe la sombra de McLuhan masajeándole las neuronitas y poniéndose cachondo al estar justo en medio de un cambio de era que este Nostradamus del pensamiento había trabajado desde el inicio. Hasta ese momento no hay un acceso a ese presente estirado chicloso, tampoco estás tan en el Pleistoceno como cuando trabajaba McLuhan con esas radios y esa tele que no estaba ni en color prácticamente, pero no has llegado a este presente, sino que está sucediendo aquello. Entonces, José Luis Brea, pongo este ejemplo porque es que se ve muy claro. Cuando lees sus libros, McLuhan está detrás y él está aprovechando para toda esa base que se había forjado a través de esos textos, trabajarla en el momento apropiado. Y ahora viene mi cuestionamiento, que es, ya está, ahora todo ha pasado ese momento en el cual ya se ve que se va a cocinar y toda esta sociedad de la información ya se ha materializado, y es que no se ha materializado, o sea, ya se ha pasado a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando el vidente ha cumplido su función en el espectáculo y tiene la desgracia de estar criando malvas desde hace casi medio siglo? Exacto, que no le quedan más trucos. Es como si poco a poco ese carácter profético que tanto le ha hecho llegar a una especie de punto álgido de predicciones o de análisis futuros especulativos llegara a un fin cuando empieza a sobrepasar lo que ya aquello pues se ha consolidado. Y bueno, esto ahora lo profundizamos un poco más, pero más o menos sería uno de los temas que le veo bastante. Por otra parte, también está el tema de la erudición, que la erudición, el citacionismo, es muy entretenido, muy enriquecedora, sobre todo para las ratas de bibliotecas como la gente que estamos aquí en el canal, y además también es un método que produce admiración en el público. Garantizan al lector o a la lectora cierta sensación de criterio, de sabiduría, vamos, que nos dan seguridad. Asumimos que ante un erudito no perdemos el tiempo, pero el citacionismo y la referencialidad excesiva, que, ojo, digo esto cuando parece que esté criticándolo, pero yo soy fan del citacionismo desde el libro de citas de, no sé si era Benjamin o Perec, ahora no recuerdo quién, o los dos, o yo que sé, un ejemplo más contemporáneo, el canal de Fernando Castro, que recomiendo muchísimo desde aquí, es una auténtica mina de sabiduría, pero también a veces se basa mucho en citar y en mucha referencia. Pues bien, a pesar de que me guste mucho, en ocasiones creo también que el citacionismo o la referencialidad, la erudición, deviene en fomentar una caja de resonancia desde un pasado que no vive en nuestro mundo, que está lleno de telarañas a veces, con picoteos de aquí, de allá, que otras veces se sacan de contexto, en muchos casos, la mayoría de veces de hecho, y ya la pasaba a McLuhan, ¿no? Que esa frase de el medio es el mensaje, a veces le falta lo de antes o lo de atrás. Y bueno, creo que a veces no llega a ningún sitio si no echa raíces o un poco más se mete un poco más en el contexto de la cita o la referencia, porque ese citacionismo compulsivo puede devenir en una homilía de salmos, como si el citador se pusiera la máscara del citado y asumiera su cuerpo durante unos segundos, o nos abriera un cofre del pasado que nos dice cómo vivir un presente que ni conoce ni sabía que iba a venir. Y en McLuhan pasa. Incluso él mismo, que parece acertar muchas cosas de ese futuro, no lo ha vivido ni por asomo podía llegar a imaginar, aunque nos dé la sensación que sí. Porque de algún modo, y para cerrar esta especie de crítica al citacionismo excesivo, sin olvidar que me flipa, por favor, porque luego cuando lo hago yo pues me puede aquí caer palos, acaba en algo contradictorio, porque es que asumimos la cita plomiza como una especie de peso que fortalece argumentos y puede peligrosamente acabar siendo un truco de prestidigitador, ¿no? Es una manera de un recurso de la oratoria que te puedes aquí marcar un montón de goles por toda la escuadra y nadie te va a cuestionar. Y a McLuhan, que no le gustaba lo sólido, sino todo lo multidimensional, toda esa dispersión, la podía anclar a veces toda esa divagación o ese picoteo que no llevaba a ningún lado con este tipo de citacionismo o de erudición. Pero bueno, ya está, tampoco va mucho más allá, solo quería hacer este apunte. Y ya para terminar un poco esta crítica, sus análisis, sus enfoques sobre los ecosistemas de medios cambiaron la forma de ver el mundo. Esto es así. Y expandieron la visión de las consecuencias sociológicas de la tecnología en un momento en el cual prácticamente nadie tenía el foco puesto en eso. Y eso es lo que ha acabado siendo el mundo nuestro. Pero claro, como decía antes, ese carácter de visionario, una vez se han cumplido todas esas especulaciones que había acertado, pues ya está.
porque también, si no se han superado en muchos casos y estamos ya con la estación pasada, porque es la sensación que se tiene a veces al leerlo en pleno 2024, es la sensación de decir, he llegado a la función justo cuando cerraban el telón de sus textos y argumentos, incluso cuando ya ha pasado y queda polvo en el escenario. Y al mismo tiempo, McLuhan, como va saltando y es muy disperso a propósito, ves que analiza, especula, va trabajando una idea, luego salta a otra, para luego retomarla al final en otro lugar y de repente, ¡pum!, en un párrafo, ¿no?, te pones contentísimo porque dices, ¡oh, mira! Esta frase parece dicha para el mundo de hoy, ¿cómo la he podido acertar? ¡Guau! Es mágico. Pongo un ejemplo a voleo que sacaba aquí al abrir el libro. La intimidad, la identidad privada que estaba ligada a un tiempo y un lugar específicos ha desaparecido. Sí, muy corto. Pues esto decimos, vale, pues una realidad nuestra, muy actual, ¿y qué? Ya está. El resto de divagaciones de McLuhan que había antes y después para extraer esta frase han sido o bien palos de ciego errados, que viendo el mundo actual a veces te hacen incluso sonreír de lo inocentes que pueden parecer, o bien son revoloteos de mariposa alrededor de temas que ya se han superado y que al final aproxima, intuye y de vez en cuando acierta. Y este es el principal problema para mí de McLuhan leído en la actualidad. Que para qué hace falta que si no te dedicas profesionalmente a temas de pensamiento, de escritura, de estos análisis en los cuales tú ya vas a ir y extraer esa información concreta para trabajarla en tu contexto y por lo tanto depurarla, es absurdo a veces leerlo como un grandísimo nombre, está como a veces sobredimensionado porque lo interesante de él está reducido a ciertos momentos en los cuales sí que acierta, pero el resto no. Y de hecho hacía una cantidad de picoteos, le gustaba mucho los temas actuales, sería como una especie de comentarista de la actualidad de su momento y por ejemplo utiliza muchos recursos de teorías neurocientíficas o científicas de su época para establecer luego metáforas filosóficas que, claro, las lees 60 años después y huelen a puro alcanfor. No conectan con tu momento, incluso muchas de esos ejemplos o metáforas que para él eran lo más de lo más y que eran estudios que estaban haciendo en aquel momento, quizá en la actualidad están un poco pasados, ya ni siquiera tienen sentido. Y es que utilizar la ciencia más puntera para hacer analogías es muy peligroso porque o bien acaba estando superada en cuestión de décadas o es diametralmente opuesto a los planteamientos originales porque precisamente estaban pañales cuando utilizabas esas teorías, ¿no? O bien queda tan asimilada en el excesivo entusiasmo para hablar de temas inmanentes al ser humano que acaba resultando un tanto ridículo. Y un ejemplo actual, por si no me estoy perdiendo yo también, son los libros de Yuval Noah Harari. Imagínate ahora esos libros, especialmente ya los que van después de Sapiens, porque para mí es un resumen de la ESO, de educación primaria. Esos libros que empiezan como a especular, Homo Deus, todo esto, los lees de aquí 20 años y son papel para fumar canutos, literalmente. Incluso da un poco de vergüenza ajena ya imaginárselos a día de hoy. Pero claro, cuando escribes desde los años 60, no podemos pretender tampoco que McLuhan analizase el presente nuestro como lo haríamos a alguien de ahora. Y esto también es el problema de ese tipo de libros predicción, de libros Nostradamus, en el contexto más filosófico o académico, porque si esto lo llevamos a la literatura tendría otra opinión. Desde mi punto de vista, sus libros servían muchísimo para analizar su presente y para generaciones posteriores cuando estaban haciendo nuestro presente, como he dicho, en autores como Brea, que trabajaron mucho alrededor de los 90-2000. Pero claro, por lo que se le ha acabado ensalzando a Marshall es por el carácter especulativo o por el carácter predictivo. Entonces, pongo un ejemplo más actualizado. Imagínate que Marshall acierta entre sus especulaciones que cuando suceda una pandemia, los medios tecnológicos no servirán para frenarla y la expandirán con mayor facilidad, pues debido a la comunicación global, por ejemplo. ¿Vale? Me lo estoy inventando. Y solo podremos protegernos con una humilde mascarilla y con un chorrito de desinfectante. Ya está. Y esto es el argumento de especular a través de sus métodos, ¿no?, de qué puede llegar a pasar. ¿Qué pasa? Ya está. Aquí se ha acabado. Nuestro McLuhan hipotético, en este caso, no puede ir más allá, porque le va a ser muy difícil desde un ámbito académico analizar las consecuencias, los cambios sociopolíticos e incluso las evidentes consecuencias generacionales de un evento de tal magnitud que ni nosotros mismos, que lo hemos vivido hace nada, tenemos la perspectiva para analizarlo bien aún.
Entonces, esta es mi crítica, que este tipo de especulaciones servían para explorar un presente en su momento, en su contexto, lleno de probabilidades. Y de ese modo, a través de la filosofía, se puede ejercer una especie de profiláctico para posibles escenarios futuros, para poder corregir los fallos que era evidente que podían llegar a suceder. Por supuesto, estamos hablando del ámbito de McLuhan. Si todo esto fuese tocado mediante la literatura, gracias a la creatividad del arte, ese tipo de especulaciones quizás se transformaría en una genialidad atemporal, en algo más creativo, en una novela filosófica deliciosa, de ciencia ficción, de lo que tú quisieras, ¿no? Y el mejor ejemplo es Philip K. Dick, en ese mismo contexto, que entremezcla pues los mismos temas que le pueden interesar a McLuhan de una forma totalmente libre, que ya no tiene que ver tan con el ámbito más académico, filosófico, y se permite mezclar esa especulación, esos análisis de futuro, esas probabilidades, ese presente, hacer una batidora con personajes, con temas mucho más esotéricos, incluso como podemos ver en Mercer y la religión, bueno, puede mezclar muchísimas cosas de una forma totalmente creativa sin estar dependiendo de corsés más académicos o más serios o más, no sé cómo lo llamamos, ¿no? Y en ese caso tiene mucha más utilidad, tiene una temporalidad y tiene un carácter que creo que tiene mayor sentido que en el ámbito donde se desarrolló la obra de McLuhan. Conclusión. McLuhan es la base filosófica para acudir y ver el origen de lo que estaba por venir, no hay discusión, y para entender muchas de las razones por las cuales vemos el mundo como lo vemos hoy de primera mano, pero desde el inicio, desde el punto de partida. Y insisto, muchísimos textos, por no decir casi todos, que tengan relación con el tema y se vendan en la actualidad como libros con olor a bollito caliente recién horneado, no son más que depurados de los aciertos de McLuhan. Y es que en muchas ocasiones, yo que los he leído últimamente y que luego también he repasado la obra de McLuhan, es como decir, hostia, que hay un cortapega guapo, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de vaselina. Y aún así, insisto, creo que es mejor leer esos libros actuales que incluso pueden ser menos eruditos que los de McLuhan. En serio, si no te dedicas profesionalmente a ello, creo que no vale la pena más allá de lo que se pueda explicar, que es un autor que quizás en la actualidad cada vez está más pasado y tiende a sobredimensionarse precisamente por la cita de los depurados que se hace. Esta es mi opinión, insisto que si no estás de acuerdo, puedes rebatirme aquí en comentarios. Para mí, McLuhan tiene fecha de caducidad, porque no hizo literatura, sino que hizo algo que tiene un carácter, pues eso, no es literario. Entonces, si estuviese entremezclado con la parte literaria divertida, que es lo humano, pues sería diferente, la verdad, pero no lo hizo. Entonces, no sé. Es como la batería de un smartphone, que es tope de gama, que en los 90 y los 2000 para autores como Brea estaba con la batería pues que te duraba 5 días echando vídeos a tutiplén, y para nosotros hoy en día es el típico móvil que ya vive con el cargador pegado al orificio y se muere si no lo cargas cada 2 minutos, y no sé, pues un poco lo veo así. Y ahora vamos a leer algunas frases de algunos conceptos, sobre todo, que ha trabajado él, que considero que son muy importantes para entenderlo y que creo que van a ser muy interesantes, tanto si lo conocías como si no. Antes de ir a este tema, a la parte chichosa del vídeo en realidad, voy a hacer un pequeño disclaimer para la gente que está nueva en el canal, porque los últimos vídeos que se hicieron virales ha traído muchísima gente. La gente habitual, pues lo siento, es lo que digo siempre, pero bueno, es lo que me interesa del canal, así que voy a decirlo. Este canal no es divulgativo. Aunque haya vídeos que guionizo más, que trato de comprimir, que para seguir un poco el formato YouTube, en realidad no es la intención, sino que trato de trabajar en los proyectos del canal desde mi perspectiva de artista o desde un ámbito más creativo donde no tengo una responsabilidad ni de divulgador, ni de periodista, ni de académico, ni de nada, porque ni lo soy, ni lo pretendo ser, ni tampoco quiero hacer un formato de YouTube que se mueva mucho, que dé mucho dinero y que se profesionalice. Nada que ver. Los vídeos que me interesan son esos ensayos de extensiones interminables con temas como el de arte y nuevas tecnologías, arte en internet, etc. Y son, de hecho, los que te recomiendo ver si has llegado hasta aquí, porque es donde está la sustancia interesante. Creo que tanto YouTube o cualquier rincón de internet se ha convertido en una herramienta equivalente a un pincel o a cualquier herramienta artística mediante la cual, ofreciéndote algo a ti como espectador o espectadora que te interesa y que está presente en los flujos de comunicación de tu día a día, como un feed, un muro, una recomendación fortuita del algoritmo, consigo captar tu atención y colarte información que tiene que ver con mi propia práctica artística, ya sea tanto aquí dentro como fuera de aquí. Porque en la actualidad
El arte se ha diluido en Internet y en todas estas plataformas y no necesita una institución que tenga edificios, que tenga un poder establecido, unas jerarquías. A pesar de que yo las trabaje y esté de acuerdo en muchos de esos aspectos, creo que no las necesita y que cada vez tienen menos sentido. Nadie ve un lienzo en una galería o en un museo más de 2 segundos. Del mismo modo que nadie se para a desentrañar los conceptos ocultos de una obra conceptual, de una instalación, nadie se para a analizar ciertos tipos de pinturas que pueden encriptar un mensaje o algo, y mediante estos vídeos largos o estos vídeos cortos, no importa, mediante la herramienta del canal, logro que todo eso que el arte buscaba y anhelaba, al querer diluirse en la vida diaria de las personas, porque esto es lo que lleva intentando el arte desde hace 100 años, creo que se puede conseguir. Y encima me puedo pasar por el forro todos los intermediarios, todas las instituciones oficiales del arte, a cambio de estar pues en ese vasallaje con una gran plataforma que del mismo modo lo iba a estar, porque todo el mundo pasa por el filtro, por los medios o los canales de estas inquisiciones de algoritmos controladas por grandes plataformas. De ese modo, libero a mi trabajo pictórico de mis anhelos y mis pretensiones intelectuales o que tienen que ver con el pensamiento, con el concepto, con lo conceptual, para que simplemente puedan ser el objeto de lujo que da sustento o el lienzo que pues puede tener cierta fuerza, ciertas características visuales y estéticas, pero que ya no depende de esa especie de dispositivo intelectual que puedo volcar aquí y que tú ahora mismo estás consumiendo de una manera que es recíproca. Yo estoy consiguiendo algo que busco en mi práctica artística, pero tú también estás obteniendo algo. No hay una pleitesía a la obra en la cual el artista te subyuga o tú tienes que adentrarte en una obra con una puerta y es toda tu responsabilidad y el artista solo abre puertas. No, hay una especie de diálogo que cada vez es más complejo y que ya no tiene que ver con ninguna institución. Simplemente te lo topas y aquí es donde estamos. Bueno, dicho este pequeño disclaimer, establishment o como se diga, vamos con los comentarios sobre la aldea global y los conceptos de McLuhan. Los conceptos clave que también creo que si lo has leído alguna vez te ayudará o a refrescar o te servirá como una guía para poder leerlo con mayor facilidad. La aldea global. La aldea global es un concepto acuñado por McLuhan que se refiere a las consecuencias sociológicas y culturales de los nuevos tipos de comunicación electrónicos o digitales que son internacionales e instantáneos. Bajo ese título, junto a su colega Bruce Powers, de hecho, algunas de las frases que cito puede que sean de Powers, y aquí le pido perdón en la tumba porque es imposible distinguirlo en el libro de la aldea global, al menos, pero que en el fondo creo que, bueno, pues tampoco está mal atribuirse a McLuhan porque Powers le hace mucho la rosca a McLuhan y un poco le hace de escudero en estos libros y, bueno, repite un poco lo que decía McLuhan. El caso es que voy a centrar un poco más en ese libro y no en otros como yo que sé, Galaxia Gutenberg, que también es otro concepto y si te interesa pues ya lo expandiremos. Es porque si no el vídeo luego para montarlo me dura 1000 millones de años. De todas formas advierto que para la gente que está de miembros en el canal, como agradecimiento pues haré una lectura un poco expandida de este mismo libro, lo que no me quepa aquí y bueno, eso. McLuhan fue de los primeros en ver que la identidad humana estaba siendo traducida rápidamente en sistemas de información que producirían una enorme sensibilidad globalista y romperían el concepto de intimidad y de privacidad. Lo hemos visto en una frase de ejemplo en la introducción. Todo esto sucedería, según él, sin que las personas se percatasen de la transformación que estaba sufriendo el mundo, porque cada vez los cambios se aceleraban más, y esa aceleración hacía que fuese imposible ver por el espejo retrovisor. Y leo una frase de él: a velocidades supersónicas, los espejos retrovisores no sirven de mucho. Se debe tener una forma de anticipar el futuro. En esta frase ya se entiende toda su forma de trabajar. Quiere tener una forma de anticipar el futuro para poder analizar un presente que siente que cada vez es más acelerado y que no puede detenerse, como pensaríamos en los filósofos clásicos que tenían 30 años para ver un mundo que apenas cambiaba sustancialmente. Quizás sí, una guerra, un evento, pero entre que se forjaba todo aquello, los tiempos eran mucho más pausados. Esto creo que todos lo podemos ver si vivimos en la actualidad, porque cada vez ya genera hasta ansiedad vivir aquí. Pues bien, McLuhan lo vio en un mundo en el cual nosotros consideraríamos que era lento y tradicional y bueno, pues un poco aquí está la clave de él también. Otro tema clave en McLuhan, para entender sus metáforas, creo que es la visión que tiene del ego individual. Y un ejemplo muy claro es cómo él entiende el clásico mito de Narciso. Es una interpretación un tanto distinta a la que se suele tener y esa manera de entenderlo, de interpretar algo clásico y hegemónico en el mundo entero occidental,
pues hace también muy interesante ver cómo trabajaba él. Para McLuhan, la interpretación del Narciso tradicional es diferente porque, tal y como lo pinta Ovidio, Narciso sería un jovencito primitivo que nunca se ha visto en un espejo y no tiene una imagen de sí mismo. Por lo tanto, de quien se enamoró al ver su reflejo no fue de él mismo tal y como se entiende en el mito, sino que se enamoró de otra persona. Para él, la imagen del agua significaba la muerte. Esta interpretación de un mito arquetípico nos ayuda a entender cómo procedía McLuhan, ya que a través de ese tipo de referencias como la figura de Narciso, también estudiaría el reflejo del otro y del yo en los nuevos medios de comunicación que, como lo hizo en El espejo en su momento como una metáfora del yo, en el contexto de McLuhan, este símbolo que permite analizar el yo sería el reflejo de la tele o de la voz en la radio. Y hay una frase muy clara que explica mejor de lo que puedo hacer yo esto de aquí. Cuando uno se ve por televisión, tal como lo he hecho yo, se está dentro y fuera de uno mismo de forma simultánea. Para los cristianos, el día del juicio final es verse en la tierra y en el futuro en forma simultánea. Estas dos frases, que son de McLuhan, nos ayudan a entender un poco también cómo trata el yo, el ego, dentro de los medios de comunicación. El fondo de cualquier tecnología es tanto la situación que le da origen como todo el medio de servicios y prejuicios que la tecnología trae con ella. Estos son los efectos secundarios y se imponen al azar como una nueva forma de cultura. El medio es el mensaje. Y a raíz de esta frase también, McLuhan llegaría a la conclusión de que el arte tendría la función de poner a flote el fondo cultural y sensible de las transformaciones que sufre la humanidad, mucho antes siquiera de que la persona de a pie de calle sospeche que algo está cambiando. Con esta frase, que es un poco así, es genérica, un comentario, que esto es lo que tenía McLuhan que he comentado antes, que aquí hay algo muy interesante, pero se queda en eso, en lo que acabo de leer, ya está. Para mí es muy interesante y tiene que ver con el speech o el disclaimer que he hecho antes de empezar esta entradilla y de cómo entiendo yo también el arte dentro de los nuevos medios de comunicación. Por eso, a la hora de tratar a McLuhan, me interesa mucho entremezclarlo o referenciar mucho mis intenciones artísticas. Bien, igualmente si a alguien le quedas alguna duda sobre esto, pues en comentarios lo podemos hablar también. Y no sé si lo he dicho antes, siempre por favor revisad la descripción, revisad los comentarios porque a veces me equivoco, digo una cita mal, pongo una imagen errada o lo que sea y la gente lo corrige, ¿vale? Porque yo esto lo hago a toda velocidad. Y dicho esto, vamos a un concepto clave en McLuhan, una técnica o un concepto, llámalo como quieras también, que es la tétrada. La tétrada, que si has leído a McLuhan o lo vas a leer, necesitas saberlo, porque la mitad de sus libros muchas veces tratan esto, vendría a ser una especie de método de análisis que pretende ver la figura y el fondo de un tema al mismo tiempo. Cuando se supone que los efectos latentes de la era mecánica o de la comunicación tienden a oscurecer el fondo de forma subliminal, su principal utilidad sería que lleva el fondo oculto al plano visible, para que el analista o la persona estudiosa de un tema de actualidad perciba la doble acción de lo visual y lo acústico, multifocal y descentralizado en la vida de un artefacto o de una idea. Son los conceptos clave que hemos dicho antes. Tratar de establecer un protocolo de estudio para tener una visión descentralizada y que tenga que ver con esa metáfora del pensamiento como algo acústico y no centrado o euclidiano. Y por aclararlo un poco más, por si no se ha entendido, es como si se intentara comprimir el pasado y el presente y el futuro en un solo momento, gracias al poder de lo simultáneo. Si se entiende bien esto, entiendes todos los trabajos de McLuhan, creo. Porque muchos de ellos también, si tienen ese carácter que digo nostradámico, ¿no? Vidente, es precisamente porque él trata a través de la tétrada de estudiar un tema comprimiendo todas las posibles etapas en un mismo lugar. No solo depender de, cito el pasado, miro qué pasa en el presente y lo divido, ¿no? Como un libro de historia o un libro de actualidad, o luego una novela de ciencia ficción que especula. No, él trata de ponerlo todo en un mismo paquete operativo. Sería coger y comprimir lo que hay en un artefacto, en una idea de pasado, de presente y de futuro, todo en una misma pieza. Y como ejemplo representativo o visual, nos pone McLuhan en sus libros muchas veces una especie de banda de Moebius, que aquí pues un pequeño guillo para el vídeo anterior de Moebius, que no tiene que ver directamente, pero me ha hecho gracia.
y es una especie de banda de Moebius que tendría como una doble hélice. A ver, voy a poner una imagen aquí que es más fácil. Insisto en que si se consigue entender muy bien lo que es la tetrada en el trabajo de McLuhan, lo dejas de ver inmediatamente como un tipo, ¿no? Que a veces le pasa, incluso dentro de ámbitos académicos, que la gente lo ve como un señor que abría galletitas de la suerte y acertaba. Y joder, no. O sea, que yo igual también lo trataba así en algún momento, pero por eso insisto tanto en entender la tétrada, que es su método de trabajo, yo creo que principal, al menos en el libro de la aldea global. Y para ello también plantea 4 cuestiones clave alrededor de los temas, que sería: ¿qué agranda o incrementa cualquier artefacto? ¿Qué desgasta o deja obsoleto a esa idea o a ese artefacto? ¿Qué recupera que haya estado antes en desuso? ¿Qué invierte o cambia cuando se lo empuja hasta el límite de su potencia? Que sería quiasmos. Pues bien, mediante estas 4 cuestiones, que voy a ver si me acuerdo, porque esto ya cuando monto, lo que me interesa es la sustancia, el ensayo, aquí que hay la información y no el vídeo en sí, sobre todo en este tipo de vídeos, a veces me puedo olvidar. Pero si me acuerdo, intentaré poner estas 4 cuestiones clave en una imagen aquí. ¿Y qué más podría decir de la tétrada? Sí, yo creo que está bastante resumido, ¿no? Ya es que si quieres saber más te toca cogerte el libro y empollártelo, o sea, así de claro. Creo que con esto es bastante claro. Luego habría otro tema muy interesante en McLuhan que trató bastante y de forma muy, muy acertada, sinceramente, que es el exceso de información. Este es un punto que, a ver, pues en el escenario en el que estamos, pues ese es un tópico, es que es clave, ¿no? Y para él, pues entendía McLuhan que íbamos hacia un escenario donde la información iba a terminar por ser inabarcable para cualquier ser humano. No la iba a poder procesar por sí mismo como él entendía que se había hecho hasta ese momento, en el cual incluso en el tratamiento de bibliotecas está el clásico ejemplo de la biblioteca de Alejandría y de un escriba de un faraón, que ya dice, esto es imposible de leer todo y de abarcar, ¿para qué quiere más pergaminos este señor? ¿No? Entonces ya desde ese momento esto ha sido un problema, pero claro, es un problema que afectaba a unas pequeñas élites, a unos pequeños cuerpos intelectuales que eran reducidos a un lugar donde nadie más sabía o tenía ese problema. El exceso de información en el momento en el cual es un problema que afecta a todo el puñetero mundo, se convierte en un tema totalmente distinto. McLuhan lo apuntó y lo estudió bastante bien. Y de hecho, el libro de Xavier Nueno que he citado al principio, el del saber del arte ligero, gira en torno a estas ideas que había planteado McLuhan. Y, insisto, es que es un libro, lo cito porque acumuló un poco de fama el último año, y es literalmente el pescado que había puesto McLuhan en la pescadería y la metió en la freidora este chico. Pero literal, con 4 aderezos de referencias clásicas para alterar y ya está. Y aún así, esto no es una crítica, al revés, es como lo que he dicho al principio, es mejor que leas este libro que no que trates de repescar entre toda la cantidad de cosas de McLuhan a ver qué decía. No, pues libros como el de Nueno te lo traen ya pues servido en una bandejita con las patatitas y la salsita para mojar y está delicioso, así que perfecto. Y para ver un poco más en concreto cómo hablaba McLuhan de este tema, te pongo una frase. Las nuevas tecnologías relacionadas con el vídeo prometen imponer un nuevo monopolio del fondo sobre la figura. Los valores podrían ser tragados por una sobrecarga de información. La imposición de buen o mal grado de nuevos fondos culturales por la acción de nuevas tecnologías solo es posible cuando los usuarios están bien adaptados, es decir, bien dormidos. La expansión tecnológica es un proceso hacia el exceso. Bueno, yo creo que sobran comentarios, queda bastante claro. Esto hace 60-50 años. Otra frase también, el juego constituye literalmente la base de la comunicación humana, desde que los seres humanos no enfrentan ideas tanto como las reinterpretan. Y esta frase resuena como un estruendo cuando abrimos nuestro teléfono móvil y todo está planteado y ordenado como un videojuego. Y es que el propio concepto de gamificación tiene su raíz en estos estudios también. Y para seguir un poco analizando a McLuhan me gustaría retomar un concepto que es la simultaneidad, que la hemos tocado un poco antes, pero ahora lo quería tocar un poquito más, y es que es muy interesante porque a la hora de interpretar los textos y la cultura antigua, McLuhan, según su perspectiva hermenéutica, toda forma de arte desde Homero hasta el presente formaría parte de un orden simultáneo. Cualquier nueva experiencia renovaría o recuperaría la motivación de un orden que se perpetúa en el tiempo. Digamos que cada nueva obra de arte reajusta el canon anterior al mismo tiempo que lo incorpora en el suyo propio. Esto es una visión o un punto de vista que a mí me encanta porque se aleja bastante o trata de alejarse de cierto modo de esa idea ilustrada
que siempre tenemos, esa idea también a veces hegeliana que incorporamos en nuestra CPU cuando nacemos en nuestro contexto, y que es como una especie de línea ascendente que va hacia un futuro ideal, que siempre mejora a través de la tecnología, que divide mucho el pasado con el presente y con el futuro y crea una especie de líneas temporales muy trazadas, muy marcadas. Y sin embargo, McLuhan nos está tratando de decir que esa es una forma quizá no tan eficiente para entender el mundo nuestro o el mundo hacia el que vamos, sino que necesitamos incorporar todas esas concepciones temporales, porque al final son abstracciones que utilizamos para entender y comprender y andar por nuestro mundo, pero no son una verdad, sino que la realidad puede cambiar en cuanto nosotros creemos en otra abstracción. Esto, pues, el mejor ejemplo es si hemos vivido en un espacio euclidiano que servía para cerrar nuestras parcelas en mundos entendibles. Luego hemos acabado habitando en casas que son cuadradas. Nadie vive en iglús en la ciudad, en cositas redondas. Y esto tiene un motivo, y es por este tipo de abstracciones. Y del mismo modo que cuando ya tocó ir al espacio, en el espacio necesitas el espacio tipo Einstein, porque allí no sirve de nada las teorías que planteó Euclides. Esto es un poco a lo que me refiero aquí. Pues bien, esta concepción de simultaneidad haría que entendamos el tiempo como una especie de bolita que está en el mismo lugar, tanto hacia adelante, hacia atrás, como hacia el presente, y una misma cosa no pertenece a un pasado, sino que también es nuestra e incorpora un futuro y un presente en la misma cosa. Joder, es que a veces explicando esto pienso que no se entiende, pero no sé, pónmelo en comentarios. Porque es que yo creo que lo veo como muy claro, pero no sé si al explicarlo lo estoy haciendo bien o no, y estoy liando a la peña o qué. Se trataría de una especie de reajuste que tiene en cuenta todo el pasado conocido, por lo que al contrario del típico planteamiento ilustrado de confrontación, y el mejor ejemplo reciente es la idea de posmodernidad, que trata de anular la propia modernidad cuando depende y vive de ella, ¿no? Pues eso, tendríamos un reajuste que estabiliza la cultura de forma global y eterna, ¿no? De ese modo, todo esto tiene un sentido en el contexto, porque no simplemente que sea una paja ahí con tintes espirituales de McLuhan, sino que está entendiendo que los medios electrónicos, nuestros medios que ya se han materializado en la actualidad, darían un acceso simultáneo a todos los pasados sin que la vista estuviese fragmentada. Porque en la época de Marshall, de McLuhan, el pasado en el arte se iba a ver a un museo, o se veía en una estatua, o se veía en un libro concreto o en un palacio. En nuestra era digital, tal y como él entendía que iba a pasar, y pues de alguna manera pues ahí se marcó la varita mágica y predijo, el pasado se ve constantemente en una pantalla de teléfono. Así pues, esta idea encajaría perfectamente con su concepción de la cultura como una acústica, como algo que está integrado y que produce ecos y resuena en todo un espacio sin un centro. Yo puedo coger ahora y tener acceso al pasado de forma simultánea, no tengo que estar en un lugar concreto viendo algo, sino que ya lo veo a través de una pantalla en la cual con la propia pantalla dividida puedo ver 3 épocas al mismo tiempo con un clic o incluso sin un clic. Y estirando el chicle de todo este asunto, tal como ya había hecho famosa la frase Joseph Beuys de todo el mundo será artista, McLuhan también lo reiteró. Todos aquí acabaremos siendo artistas. Y para mí, así es a día de hoy. Ya los pondré en profundidad en un ensayo futuro, en esta serie de vídeos que insisto que forman parte del proyecto artístico. Yo creo que el papel del consumidor, del espectador, de la persona que está en el otro lado, tiene más que ver ya con el papel de artista a la hora incluso de navegar por un algoritmo que el de la persona que cogemos ahora y vemos por un Instagram que tiene muchos seguidores y dice que es artista. Yo creo que esto ya es que para mí la barrera está quebrada y simplemente es una cuestión de tiempo que todas estas concepciones, toda esa institución arte que toda ya se ha vuelto una institución reaccionaria cuando hasta entonces había sido revolucionaria, tiene los días contados, al menos si se queda como está hasta ahora. Internet habría asimilado con mucha mayor efectividad las pretensiones del mundo del arte, hasta llegar al punto en el que dentro de la red está sucediendo el verdadero arte contemporáneo al margen de los dispositivos y de la institución arte. No paro de repetirlo. La institución arte y sus dispositivos se han convertido en un señor mayor reaccionario con gaiato que está enfadado y que apenas sabe cómo afrontar su presente, mientras agarra con uñas y dientes las vestiduras, sin que esto implique que todo lo que hace está mal o que todo sea un mismo ente que no funciona así, que tiene cosas muy buenas que hay que saber también adaptar o readaptar a este mundo presente. Y bueno, yo creo que de aquí, bueno, tampoco, mira, ahora que vamos a tocar la identidad, eso de los nombres sacros individuales para entender el arte también tiene los días contados, aunque yo lo utilice, que siempre lo digo,
es porque considero que tiene una utilidad a la hora de analizarlo desde un contexto y porque es la herencia que tenemos, pero cada vez tiene menos sentido. Y en McLuhan la identidad también es interesante porque vendría a decirnos que la persona reproducida en la era de la información pierde su identidad privada, pero se convierte a cambio en una identidad corporativa. Y el ejemplo más básico para entender este concepto son las comunidades que aglutinan los streamers, los acólitos de la marca de ropa o firmas que otorgan una identidad, o yo que sé, la música también, con los nuevos movimientos de cantantes contemporáneos que funcionan igual que un streamer al final, o en arte, por ejemplo, los movimientos contemporáneos que emergen últimamente en redes sociales, donde cada artista sigue creyendo en muchos casos que es una especie de genio Picasso de su movimiento, pero que en realidad está actuando de forma simultánea como una corporación con cientos de picasitos genios que también tienen muchos seguidores y que están ejecutando la misma obra al mismo tiempo por los mismos motivos que ni siquiera son conscientes a veces y obtienen el mismo éxito y demanda, que es muy fluida y que ha generado una identidad basada en lo corporativo y no en lo individual, a pesar de que tú vas y le preguntas a cualquiera de estos chavales o chavalas que representen uno de esos tantos movimientos que se ponen de moda en el arte o en el tatuaje o en el diseño, y creen que son ellos los que han inventado aquello, que son los mejores de aquello, que ellos son los que influyen a los demás. Pero no es así. Si lo analizas con una perspectiva mucho más amplia o alejada, te das cuenta enseguida de que no es así, que eso sí que sucedió con Picasso o con otros nombres propios del pasado, pero en la actualidad ya no. Y esto lo comento porque otro día con alguien que se dedicaba al tatuaje, ¿no? Decía que él había sido el inventor de no sé qué estilo y que claro, y no era consciente de que sus mismos dibujos, porque eso además lo puedes ver, eran creados por gente que no sabía ni que él mismo existía y que probablemente desde antes de que él los dibujara, porque lo que en realidad estaba sucediendo es que existe una demanda de ese tipo o ese estilo de diseños que permite formar parte de un cuerpo más grande, de una corporación que se dispersa y se disemina al mismo tiempo de forma global mediante los medios de comunicación electrónicos. Esto es de lo que hablaba McLuhan y esto lo puedes aplicar a cualquier ámbito. Ya no estamos hablando de un Picasso y otros influidos por Picasso, ¿no? Es como si el cubismo ha nacido sin un creador, sino mediante una cantidad de circunstancias globales que suceden por los propios algoritmos que entienden el mundo de una forma que no la entiende un humano y entregan esa información a esos individuos, y sería como esa especie de cubismo algorítmico el que influye a esos nombres propios que se creen individuales pero que ya no lo están siendo. Y esto es también muy importante y no se acaba de analizar y de estudiar bien. En el momento en el cual la tecnología tiene tanto poder en lo creativo, no podemos aplicar la forma de entender el mundo puramente humana, porque una máquina, por más que le insistamos y le metamos presets de cómo entiende el arte un humano, está forzando a comprender el mundo como nosotros, pero no lo hace así. Su creatividad no tiene que ver con la creatividad humana. Y ahí están los errores, los glitches, el fallo de la máquina estético en todas las demandas de presets de los prototipos de inteligencias artificiales que tienen que ver con lo artístico y toda esta serie también de distribución de la información que a veces creemos que tiene que ver con nosotros y lo que lo hemos ordenado a la máquina, pero que en realidad ya está siguiendo parámetros que van más allá de lo que un solo humano puede entender. Esto es clave. Y bueno, yo creo que ya para cerrar, porque se me ha hecho un poco más largo de lo que esperaba, bajo esa misma línea o este mismo tema, también McLuhan dijo que el hecho de ser una figura pública se está convirtiendo en un arquetipo, que esto también tenía que ver porque a él le interesaba en cierto momento las teorías de Jung. Y bueno, también analizó muy acertadamente los dilemas sobre el exceso de información privada y los datos, si estos eran acaparados por grandes empresas que podían en un futuro decidir si otorgarte un crédito o no, atenderte en un centro de salud o no, en función al registro de datos que tú no eres consciente que has entregado. Esto ya es que esto es lo que comentaba en la crítica. En el momento en el cual lo lees en McLuhan, dices, coño, si es que pasa lo mismo que con Black Mirror. ¡Wow! Brutal, hace 10 años y lo estás viendo hoy y suena a pasado ya, casi, ¿no? Suena a truco gastado. Y claro, en el momento en el cual McLuhan tampoco podía ir más allá, pues bueno, es el efecto conejo de la chistera que he comentado antes. Pero igualmente sigue siendo sorprendente o
o gustoso verlo como alguien hace 60 años te está diciendo que va a pasar esto y mira, pues pasa, ¿no? A día de hoy es una norma. Bueno, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Al final, un poco como un modo de conclusión final, yo pondría a McLuhan como, bueno, la percepción que yo tengo de McLuhan en la actualidad es como una especie de Doctor Manhattan, ¿no? No sé si alguien ha leído lo de Watchmen. El Doctor Manhattan es como alguien que sabe qué va a pasar y sabe qué ha pasado. Él encarna todos los tiempos, los momentos temporales en su propia figura, pero tampoco puede toquetear o alterar el futuro y el devenir, sino que simplemente entiende pues que lo que tiene que pasar, ¿no? Va a pasar y actúa en consecuencia y es como una especie de pelele y a McLuhan lo veo un poco así, es como nadie le hizo caso en el momento en el cual se le tenía que hacer caso para corregir ciertos rumbos o para poner en debate ciertas cuestiones ético-morales de la tecnología, de la era de la información, y se le pone ahora en el trono cuando ya todo eso está tan establecido y tan enquistado que nadie lo va a quitar. Entonces es como todo ese futuro que le había visionado y que nos había ofrecido, que podría haber servido para reconducir o para orientar un rumbo, pues ya está. No se ha pasado lo que tenía que pasar y ahí está, y es como una especie de escritura y ya, bueno, lo veo un poco. Es que el ejemplo del Doctor Manhattan lo veo clavado, la verdad. Del mismo modo también anunció como cierre que la especialización no puede existir a la velocidad de la luz. Que esta creo que no era de él, era de Powers, pero bueno, es que ya os he dicho, es un poco, le hacía un poco de paje al final Bruce Powers y al final el nombre que nos queda es McLuhan. Esto es algo que yo he insistido mucho en el canal porque es una idea que me gusta mucho. La especialización ha servido para articular el mundo hasta ahora, pero en la actualidad la especialización es un error. Al menos dentro de las humanidades lo veo un error catastrófico y creo que la ciencia también. Pero bueno, esto sería otro debate. Lo dejamos aquí. Creo que es un buen resumen, una buena introducción para quien no conociese a McLuhan, bastante completa si no lo conocías, y si lo conocías, pues bueno, aquí algunas frases para refrescar y la crítica puede aportar algo. No sé qué piensas, insisto, coméntalo, me gusta el debate. Si no se hace viral el vídeo normalmente puedo ver los comentarios y a veces contestar, si no pues por propia capacidad humana no llego, no puedo y a veces ni me salen. Pero bueno, eso, que sepas que lo intento ver y me interesan mucho este tipo de debates, que haya una conexión, una comunicación y que no simplemente sea una exposición aquí megalómana de unidireccional. Y bueno, y si no, igualmente, si has llegado hasta aquí y te ha gustado, pues te invito a darle like y que sepas que también tienes este tipo de vídeos en formato podcast en todas las plataformas porque se presta bastante. Voy a poner imágenes de fondo así random, o sea que entiendo que la gente se lo mira así también. Y si te interesa mi trabajo más visual, en Alejandro Acosta, me puedes encontrar en las redes sociales buscando Alejandro Acosta o tienes los links en la descripción. Tengo 50.000 ideas, 50.000 vídeos que quiero hacer, siempre me voy dispersando para uno para otro, pero en general vamos siguiendo esta línea de ciencia ficción y arte y robótica. Faltaría ahora esa última parte de arte y robótica. Recomiendo mucho el vídeo de arte y nuevas tecnologías, porque esto no lo ve tanta gente, pero es que está la sustancia de verdad. En ese vídeo hay información que no existe casi en los libros ni nada. Entonces, si te gusta el arte y estas cosas, te lo recomiendo mucho. ¿Y qué más? Y también sí, quizá hago alguno más de fotografía, que hace tiempo que no hacemos. Y nada, si tienes alguna recomendación de libros, de autores, incluso de artistas que tengan que ver con estos temas, la gente en los comentarios lo ve y yo también cojo mucha información. No me canso de repetir que me gusta muchísimo cuando, especialmente por ejemplo en los vídeos de cómics o de otros autores, que la gente pone recomendaciones que son súper interesantes y que a veces no se conocen, y yo así he descubierto autores y autoras y creo que otra gente que va y acude a la sección de comentarios también lo puede hacer y es una forma de compartir conocimiento súper bonita. Muchas gracias, he llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.